No es el mundo el que te encadena, es el miedo al mundo lo que te convierte en esclavo. Bienvenido a este canal, un espacio donde cada reflexión es una invitación a mirarte sin máscaras, a desafiar tus límites y a descubrir que la verdadera libertad no está afuera, sino en la forma en la que eliges enfrentarte a ti mismo. El miedo ha sido, desde siempre, uno de los grandes gobernantes invisibles del ser humano. No tiene forma, no tiene cuerpo, pero dirige decisiones, apaga sueños y paraliza destinos enteros. Y lo más inquietante es que muchas veces ni siquiera te das cuenta de que estás viviendo bajo su dominio. Crees que decides, pero en realidad reaccionas. Crees que eliges, pero en el fondo solo evitas. Para los estoicos, el miedo no era un enemigo a destruir, sino una emoción a comprender. Epicteto decía que no nos afecta lo que sucede, sino lo que pensamos sobre lo que sucede. Y ahí es donde comienza todo. El miedo no nace del evento, nace de la interpretación. No es el fracaso lo que te detiene, es el significado que le das al fracaso. No es el rechazo lo que te duele, es la historia que construyes alrededor de él. Imagina por un momento que cada miedo que has sentido ha sido una ilusión sostenida por tu propia mente, una construcción basada en expectativas, recuerdos, suposiciones. ¿Cuántas veces sufriste por algo que nunca ocurrió? ¿Cuántas veces evitaste actuar por un resultado que solo existía en tu imaginación? Séneca lo expresó con una claridad brutal. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y esa frase, aunque sencilla, encierra una verdad incómoda, porque significa que gran parte de tu dolor no proviene del mundo, sino de tu interpretación del mundo. El estoicismo enseña que hay dos tipos de cosas, las que dependen de ti y las que no. Tus pensamientos, tus decisiones, tu actitud están bajo tu control, pero la opinión de los demás, el resultado de tus acciones, el paso del tiempo, no lo están. El problema surge cuando intentas controlar lo incontrolable. Ahí nace la ansiedad, ahí crece el miedo. Marco Aurelio, en sus meditaciones, repetía constantemente la importancia de regresar al presente, porque el miedo casi siempre vive en el futuro. Es una proyección, una anticipación negativa. Es el "y si todo sale mal" que nunca te deja avanzar. Pero la realidad es que el futuro aún no existe y sin embargo te comportas como si ya fuera una amenaza real. El miedo te roba el presente, te desconecta de lo único que verdaderamente tienes, este momento. Y aquí es donde comienza la esclavitud. No cuando sientes miedo, sino cuando le obedeces sin cuestionarlo. Cuando permites que dicte tus decisiones. Cuando dejas de hacer lo que sabes que debes hacer solo porque podría salir mal. El miedo se disfraza de lógica. Te dice que es prudencia, que es protección, que es sensatez. Pero en el fondo, muchas veces, es evasión. Es la excusa perfecta para no enfrentarte a lo incómodo, para no crecer. Hoy en día, autores como Ryan Holiday han retomado estas ideas estoicas y las han traducido al mundo moderno. Él habla del obstáculo como el camino, es decir, aquello que temes. Es precisamente lo que necesitas enfrentar. Porque el crecimiento no ocurre en la zona segura, ocurre en el límite, en la fricción, en el desafío. Robin Sharma también lo expresa de otra forma. El miedo es solo una señal de que estás a punto de crecer. Pero para que ese crecimiento ocurra, necesitas dejar de huir. Y aquí hay algo importante que debes entender. El miedo nunca va a desaparecer por completo. No es el objetivo eliminarlo. El objetivo es dejar de ser controlado por él. Porque el valiente no es quien no siente miedo, sino quien actúa a pesar de él. Mark Manson lo plantea con crudeza. La vida es una sucesión de problemas. Siempre habrá algo que te incomode, que te desafíe, que te saque de tu equilibrio. Y si intentas evitar todo eso, terminarás evitando la vida misma.
Entonces, la pregunta no es cómo vivir sin miedo. La pregunta es, ¿qué tipo de miedo estás dispuesto a enfrentar? Porque hay un miedo que paraliza, pero también hay un miedo que te transforma. El miedo a hablar puede convertirse en tu voz más poderosa. El miedo al rechazo puede enseñarte a valorarte. El miedo al fracaso puede llevarte al éxito que nunca imaginaste, pero solo si decides atravesarlo. El estoicismo no te pide que seas invulnerable, te pide que seas consciente, que observes tus pensamientos, que cuestiones tus creencias, que entiendas que muchas de las barreras que percibes no están en el mundo, sino en tu mente. James Clear, autor de Hábitos, habla de la importancia de pequeñas acciones repetidas. Y esto también aplica al miedo. No necesitas un acto heroico para liberarte, necesitas pequeños actos de valentía sostenidos en el tiempo. Decisiones diarias que desafíen esa voz interna que te dice que no puedes. Porque cada vez que eliges actuar a pesar del miedo, rompes una cadena y poco a poco dejas de ser esclavo. Pero esto requiere algo fundamental: responsabilidad. Dejar de culpar al entorno, a las circunstancias, al pasado. Y empezar a asumir que, aunque no controlas todo lo que te sucede, sí controlas cómo respondes. Esa es tu libertad. Y también tu mayor desafío. Porque es más fácil seguir siendo víctima del miedo que enfrentarlo. Es más cómodo quedarse en lo conocido que arriesgarse a lo incierto. Pero esa comodidad tiene un precio, y ese precio es tu potencial. Cada día que eliges no actuar por miedo, es un día en el que te alejas de la vida que podrías tener, y el tiempo no se detiene. Marco Aurelio lo decía con una urgencia silenciosa: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años, porque no lo harás, y cada momento que dejas pasar, no vuelve. Entonces, ¿cuánto más vas a esperar? ¿Cuántas oportunidades más vas a dejar ir? ¿Cuántas veces más vas a permitir que el miedo decida por ti? El estoicismo no es solo una filosofía, es una forma de vivir, una forma de mirar el mundo con claridad, de entender que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, que el miedo puede estar presente, pero no tiene que ser el protagonista. Tú decides quién gobierna tu vida. Y hoy, en este momento, tienes la oportunidad de empezar a cambiar esa narrativa, no eliminando el miedo, sino dejándolo atrás cada vez que eliges avanzar. El miedo no desaparece cuando lo ignoras. Crece en silencio, se fortalece en la duda y se convierte en un hábito invisible que gobierna tu vida sin que lo notes. Por eso, si realmente quieres dejar de ser esclavo de tus miedos, no basta con entenderlos. Necesitas enfrentarlos con acciones concretas, con decisiones pequeñas pero firmes que rompan ese patrón que has repetido durante tanto tiempo. Imagina una escena cotidiana. Estás frente a una oportunidad: hablar en público, iniciar un proyecto, expresar lo que sientes, tomar una decisión importante. Y en ese instante aparece esa voz interna: ¿y si sale mal? ¿Y si haces el ridículo? ¿Y si no eres suficiente? Esa voz no grita, susurra, pero tiene poder, porque suena como si fuera lógica, como si te estuviera protegiendo. Aquí es donde entra la práctica estoica. No se trata de callar esa voz, sino de responderle con conciencia. Epicteto enseñaba que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio reside tu libertad. Ese instante en el que decides si obedecer al miedo o actuar a pesar de él. Empieza con algo simple. Cada vez que sientas miedo, en lugar de retroceder automáticamente, detente, obsérvalo, nómbralo. Pregúntate: ¿esto es real o es una suposición? Este ejercicio, aunque parece pequeño, es poderoso, porque rompe la reacción automática, te devuelve el control. Una práctica estoica muy efectiva es la visualización negativa. Puede sonar contradictoria, pero funciona así.
En lugar de evitar pensar en lo peor, lo enfrentas mentalmente. Imaginas el escenario que temes, pero no para asustarte, sino para desarmarlo. ¿Qué pasaría realmente si eso ocurriera? ¿Sería el fin o simplemente una experiencia incómoda? Séneca practicaba esto constantemente. Se preparaba para la adversidad antes de que ocurriera, y al hacerlo, el miedo perdía fuerza, porque lo desconocido se volvía familiar. Ahora, llévalo a tu vida. Si temes al rechazo, imagina que te dicen que no. ¿Qué harías después? Seguirías viviendo. Seguirías intentando. Nada esencial se rompe. Y en ese reconocimiento, el miedo empieza a desvanecerse. Otro ejercicio fundamental es la exposición gradual. No necesitas enfrentarte a tu mayor miedo de golpe. De hecho, eso suele ser contraproducente. Lo que necesitas es acercarte poco a poco. Si temes hablar en público, empieza hablando frente a una persona. Luego 2. Luego, un pequeño grupo. Cada paso es una victoria. James Clear habla de la mejora del 1%, y aquí aplica perfectamente. No se trata de eliminar el miedo en un solo día, sino de reducir su control día tras día. Piensa en alguien que evita expresar lo que siente por miedo al rechazo. Vive en silencio, acumulando palabras no dichas, emociones reprimidas. Ese silencio parece seguro, pero en realidad es una prisión. Ahora imagina que esa persona decide un día decir una sola verdad. No todo, solo una. Ese acto, aunque pequeño, cambia todo, porque rompe el patrón. El miedo pierde poder cuando dejas de obedecerle. También es importante construir rutinas que fortalezcan tu mente. El estoicismo no es solo reflexión, es disciplina. Empieza tu día con intención. Pregúntate, ¿qué desafío voy a enfrentar hoy? No lo evites, búscalo. Entrena tu mente para ver el desafío como una oportunidad. Marco Aurelio comenzaba sus días recordándose que encontraría personas difíciles, situaciones incómodas, momentos de frustración. Pero en lugar de resistirse, los aceptaba, porque sabía que no podía controlar el mundo, pero sí su respuesta. Tú puedes hacer lo mismo. Otra herramienta poderosa es el journaling, escribir tus pensamientos. Cuando sacas el miedo de tu mente y lo pones en palabras, pierde intensidad. Se vuelve tangible, analizable. Ya no es una sombra difusa, es algo que puedes observar con claridad. Ryan Holiday recomienda escribir cada noche. ¿Qué hice bien? ¿Dónde dejé que el miedo me controlara? ¿Qué puedo hacer diferente mañana? Este tipo de reflexión constante crea conciencia, y la conciencia es el primer paso hacia el cambio. Ahora, detente un momento y piensa en tu vida. ¿Cuántas decisiones has tomado basadas en el miedo? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar? ¿Cuántas veces has elegido la seguridad en lugar del crecimiento? No se trata de juzgarte, se trata de despertar, porque cada día es una nueva oportunidad para actuar diferente. Y aquí viene algo crucial. El miedo no solo se vence con pensamiento, se vence con acción repetida. Puedes entender toda la teoría, puedes leer todos los libros, pero si no actúas, nada cambia. La acción es el antídoto. Incluso cuando no te sientes listo, incluso cuando dudas, incluso cuando tiemblas. De hecho, especialmente en esos momentos, porque ahí es donde ocurre la transformación. Si este mensaje está resonando contigo, no olvides suscribirte a este canal, porque aquí no solo compartimos ideas, construimos una mentalidad capaz de enfrentar cualquier desafío. Volviendo al camino, hay algo que debes aceptar. Vas a fallar, vas a equivocarte, vas a sentir incomodidad. Pero eso no es una señal de que debas detenerte, es una señal de que estás avanzando. El error no es el enemigo,
el verdadero enemigo es la inacción. Mark Manson lo explica de forma directa. Elegir evitar el dolor es elegir un tipo diferente de dolor. El dolor de la frustración, del arrepentimiento, de la vida no vivida. Entonces, ¿qué prefieres? ¿El dolor momentáneo del miedo enfrentado o el dolor permanente de no haberlo intentado? La mayoría de las personas elige lo segundo, sin darse cuenta. Pero tú no tienes que ser parte de esa mayoría. Puedes elegir diferente. Puedes decidir que, a partir de hoy, cada vez que el miedo aparezca, no será una señal para detenerte, sino una señal para avanzar. Puedes entrenar tu mente para ver el miedo no como una barrera, sino como una brújula. Porque aquello que temes muchas veces señala el camino que necesitas recorrer, y cada paso que das en esa dirección te acerca a la libertad. No una libertad externa, no una libertad superficial, sino la libertad más poderosa de todas, la de vivir sin estar encadenado a tus propios límites mentales. Y eso cambia absolutamente todo. Pero incluso después de entender todo esto, hay una verdad que pocos están dispuestos a aceptar. Saber no es suficiente. Puedes comprender el miedo, analizarlo, incluso explicarlo con claridad, y aún así seguir paralizado cuando llega el momento de actuar, porque el miedo no se disuelve con ideas, se debilita con decisiones. La verdadera transformación no ocurre cuando descubres que el miedo es una construcción mental. Ocurre cuando, a pesar de sentirlo, decides avanzar igual. Ahí empieza otra vida. Una vida donde el miedo ya no es el director de tus decisiones, sino un simple pasajero incómodo que aprendes a ignorar. Y no porque desaparezca, sino porque tu voluntad se vuelve más fuerte que su voz. El estoicismo no promete una existencia sin dificultad. Promete algo mucho más realista y poderoso, una mente que no se quiebra frente a la dificultad. Epicteto no decía que no habría cadenas externas, sino que nadie puede encadenar tu voluntad sin tu consentimiento. Y ese es el punto que lo cambia todo. Porque si el miedo te controla, no es porque sea más fuerte que tú. Es porque le has cedido el control. Piensa en esto con honestidad. Cada vez que evitaste una conversación difícil, cada vez que no intentaste algo por temor al fracaso, cada vez que te quedaste en silencio cuando querías hablar, no fue el mundo quien te detuvo. Fuiste tú, respondiendo a una emoción pasajera como si fuera una orden absoluta. Y lo más importante, sobreviviste a todas esas situaciones que tu mente te dijo que serían insoportables. Nada de lo que temías te destruyó como imaginabas. Ese es el engaño del miedo. Te hace creer que no podrás soportar la incomodidad, cuando en realidad has soportado mucho más de lo que crees. Marco Aurelio escribía para recordarse algo esencial: que la mente tiene la capacidad de adaptarse a cualquier cosa que la vida le presente. No porque todo sea fácil, sino porque tú eres más resiliente de lo que tus pensamientos te hacen creer. Y sin embargo, la mayoría de las personas vive como si fuera frágil, como si un error fuera el final, como si el rechazo definiera su valor, como si el fracaso fuera una sentencia permanente. Pero nada de eso es verdad. El fracaso es información, el rechazo es dirección, el error es entrenamiento. El problema no es lo que sucede, es lo que haces con ello. Aquí es donde el estoicismo se vuelve práctica viva, no teoría. Cada vez que eliges quedarte en pie después de una caída, estás entrenando tu mente. Cada vez que actúas a pesar de la incomodidad, estás reprogramando tu relación con el miedo. No necesitas eliminarlo, necesitas dejar de obedecerlo. Y en ese proceso, algo comienza a cambiar dentro de ti. Dejas de buscar garantías antes de actuar. Dejas de esperar sentirte listo.
Dejas de necesitar certeza absoluta para dar el primer paso. Porque entiendes algo fundamental. La certeza no llega antes de la acción, llega después. Ryan Holiday lo resume con una idea poderosa. El obstáculo no bloquea el camino, el obstáculo es el camino. Y el miedo es uno de esos obstáculos más frecuentes, pero también uno de los más formativos. Cada vez que lo atraviesas, te haces más fuerte. No de manera visible, sino interna, más firme, más consciente, más libre. Y esa libertad no se nota al principio. No es espectacular, no es ruidosa, es silenciosa. Es la sensación de poder actuar sin pedir permiso a tus emociones. Es levantarte y hacer lo que sabes que tienes que hacer, incluso cuando tu mente dice que no es el momento. Es hablar aunque la voz tiemble. Es intentar aunque no tengas garantías. Es avanzar aunque no tengas seguridad. Y poco a poco el miedo empieza a perder autoridad. No desaparece, pero deja de decidir por ti. Entonces entiendes algo que cambia completamente tu perspectiva. La valentía no es un estado emocional, es una práctica diaria. No eres valiente porque no sientes miedo. Eres valiente porque actúas mientras el miedo está presente, y cada acción de ese tipo reescribe tu identidad. Ya no eres alguien que evita, eres alguien que enfrenta. Ya no eres alguien que duda eternamente. Eres alguien que decide. Ya no eres alguien gobernado por el miedo. Eres alguien que lo observa y sigue caminando. Y ese cambio, aunque invisible al principio, lo transforma todo. Tus relaciones cambian, tus decisiones cambian, tu energía cambia, porque dejas de vivir desde la protección constante y empiezas a vivir desde la expansión. Y cuando eso ocurre, empiezas a darte cuenta de algo profundo. El miedo nunca fue el problema. El problema fue creerle demasiado. Ahora mira hacia atrás. Piensa en todo lo que no hiciste por miedo. Y luego pregúntate con honestidad, ¿cuántas de esas cosas eran realmente imposibles? ¿Y cuántas solo parecían peligrosas en tu mente? La respuesta suele ser incómoda, pero necesaria, porque solo cuando ves con claridad cómo el miedo ha distorsionado tus decisiones, puedes empezar a liberarte de él. Y hoy, en este punto de tu vida, tienes una elección clara: seguir repitiendo el patrón de siempre, o empezar a responder diferente. No mañana, no cuando te sientas listo, ahora, porque el momento perfecto nunca llega. Y la vida no espera a que te sientas seguro, solo avanza. Y tú puedes avanzar con ella o quedarte observando cómo pasa. Si este mensaje ha llegado hasta ti, no es casualidad, es un recordatorio de que estás en el punto donde puedes empezar a cambiar tu relación con el miedo para siempre. Suscríbete a este canal y continúa este camino de transformación, porque esto no termina aquí. Esto apenas comienza. Y antes de irte, quédate con esta idea. El miedo siempre va a aparecer cuando estés cerca de algo importante. No es una señal de retroceso, es una señal de crecimiento. La pregunta no es cómo evitarlo. La pregunta es si esta vez vas a atravesarlo. Y al final, cuando todo se reduce a lo esencial, te das cuenta de algo que cambia por completo la forma en la que has vivido hasta ahora. No era el miedo lo que te detenía, era la importancia que le dabas. El miedo siempre ha estado ahí, en cada etapa de tu vida, en cada decisión importante, en cada momento de cambio. Pero no todos han sido esclavos de él. Algunos han aprendido a caminar con él, a sentirlo sin obedecerlo, a escucharlo sin convertirlo en mandato. Y esa es la diferencia entre una vida limitada y una vida consciente. El estoicismo no te promete una existencia sin dolor, sin incertidumbre o sin miedo. Te promete algo mucho más profundo: la capacidad de permanecer firme dentro de todo eso. Marco Aurelio lo entendía con claridad cuando escribía que si algo externo te angustia, no es la cosa en sí,
sino tu juicio sobre ella. Y si eso es verdad, entonces el poder siempre ha estado en tu interpretación. Piénsalo con calma. El miedo no es una pared, es una señal de que estás cerca de algo que importa, algo que te expande, algo que te obliga a crecer. Por eso aparece, no para detenerte, sino para desafiarte. Pero la mayoría de las personas interpreta esa señal al revés. Ven el miedo como una advertencia de peligro absoluto, cuando en realidad muchas veces es una advertencia de potencial. Y así, sin darse cuenta, convierten oportunidades en amenazas. Epicteto decía que el verdadero problema no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos ante ello. Y en esa reacción se revela todo. Tu nivel de conciencia, tu nivel de libertad, tu nivel de dominio interior. Cuando reaccionas con huida, refuerzas la prisión. Cuando reaccionas con acción, aunque sea imperfecta, abres la puerta. No necesitas eliminar el miedo para ser libre, necesitas dejar de obedecerlo, y esto no ocurre de un día para otro. Es una práctica constante, un entrenamiento silencioso, una decisión repetida miles de veces en lo cotidiano. Hablar aunque tiembles, intentar aunque dudes, seguir aunque no tengas garantías. Cada una de esas acciones es un pequeño acto de rebelión contra la versión de ti mismo que vive limitada. Y con el tiempo, algo profundo empieza a cambiar. Ya no te defines por lo que sientes, sino por lo que haces a pesar de lo que sientes. Ahí comienza la madurez real. No cuando desaparecen las dudas, sino cuando dejan de tener autoridad. No cuando te sientes seguro, sino cuando te vuelves constante. Ryan Holiday lo resume con una idea que atraviesa todo el pensamiento estoico moderno. El obstáculo no es algo que te bloquea, es algo que te revela, te muestra de qué estás hecho, te muestra cuánto estás dispuesto a soportar para convertirte en quien dices querer ser. Y el miedo es uno de esos obstáculos más honestos, porque no miente, siempre aparece cuando estás cerca de algo importante, siempre aparece cuando estás a punto de cruzar un límite interno. Pero aquí viene la parte decisiva. Cada vez que retrocedes, ese límite se vuelve más pequeño, y cada vez que avanzas, ese límite se expande, no de forma inmediata, pero sí inevitable. Por eso, la vida que tienes hoy no es el resultado de lo que has soñado, es el resultado de lo que has estado dispuesto a enfrentar. Y eso significa algo poderoso. Tu futuro no depende de eliminar el miedo, sino de cambiar tu relación con él desde ahora. No mañana, no cuando te sientas listo, ahora. Porque cada día que sigues esperando sentirte preparado, es un día más en el que el miedo sigue decidiendo por ti. Y el tiempo no negocia. Marco Aurelio lo recordaba constantemente. La vida no es larga si se vive en conciencia, pero se desperdicia fácilmente en distracción y postergación. Y el miedo es una de las formas más sofisticadas de postergar la vida. Te hace creer que estás siendo prudente, cuando en realidad estás evitando vivir. Pero todavía estás a tiempo de cambiar esa dirección. No necesitas una transformación dramática. Necesitas una decisión honesta, dejar de cederle el control a lo que sientes en el momento y empezar a actuar desde lo que sabes que es correcto para ti. Incluso si el miedo está presente. Especialmente si el miedo está presente, porque ahí es donde ocurre el cambio real. Y cuando empiezas a vivir así, algo inesperado sucede. El miedo pierde protagonismo. No desaparece, pero deja de ser el centro. Se vuelve ruido de fondo. Y tu vida empieza a llenarse de algo más fuerte que él. Propósito, dirección, claridad. Y entonces entiendes la verdad más importante de todas. No eras débil, solo estabas obedeciendo demasiado al miedo y ahora puedes dejar de hacerlo.
Si este mensaje te ha acompañado hasta aquí, no es casualidad, es un recordatorio de que estás en el punto donde puedes empezar a cambiar tu historia. Suscríbete a este canal si quieres seguir construyendo una mentalidad más fuerte, más consciente y más libre, porque esto no termina aquí, apenas comienza. Y antes de irte, recuerda esto: el miedo siempre va a estar presente cuando estés cerca de algo importante, pero ya no tiene por qué decidir por ti. Esa decisión ahora es tuya.